99. Tu radio, tu pasión. Soy tu radio, tu pasión. Tu radio, tu pasión. Háblame de los programas que te tuvieron como cómplice, digamos, en ese rol técnico, los programas que recordás y por qué los recordás. Programas en la noche, cómplices, creo que se llamaba Cómplices de la Noche, Germán Peraza y Mercedes Castro, Ambientándonos con Julio Cayorda, que era un programa que me gustaba mucho por el contenido del programa. Después Cortocircuito, que fue un programa que duró 2 meses, creo, y aparte hacía honor a su nombre, con Víctor Canaveris y Gastón Tornesi, y cuando se apagaba el micrófono era Cortocircuito, y a veces el cortocircuito seguía al aire, era muy divertido ese programa. Las Caras de la Luna, los sábados de noche, también era un grupo de amigas, que eran, no sé, una barra, 6, 7, 8 amigas, que también era un desafío, ¿no? Imagínense, yo era como el bendito tú eres, bueno, Las Caras de la Luna. Somos muy prejuiciosos, ¿viste? Lo que hablamos ya al comienzo del programa, nos sentimos como que no nos podemos divertir, ¿viste? Y eso es algo horrible, cualquiera se puede divertir. Y hubo algunos programas que se convirtieron en icónicos porque consiguieron que el oyente fuera un participante activo, digamos, de los programas. Es el caso de Viva la Salsa, que generó un ida y vuelta que antes no estaba en anteriores emisoras, digamos. Lo primero que creo que explotó de Viva la Salsa fue el ida y vuelta, o sea, el aire del público, o sea, la llamada al aire, la velocidad, la gracia, el humor, fueron también de los primeros en llevar el humor a la radio. Un programa, yo creo que récord absoluto en llamadas telefónicas, porque era otro tiempo de la radio. Uno siempre cree que, y yo estoy convencido de que para cada uno de nosotros, todo tiempo pasado fue mejor. Para mí esa época fue maravillosa, no había cable, la televisión que se miraba era muy poca, entonces la gente escuchaba radio, la gente se nutría de la radio. Y la radio de noche era algo espectacular, tenía un nivel, una potencialidad. Era el programa divertido, en un horario en la noche, que bueno, en esa época tampoco había en una de esas tanta producción de entretenimiento en televisión, y no teníamos la cantidad de canales que hoy en una de esas tenés a través del cable. Entonces, la compañía de la radio en la noche, la verdad que ahí explotaban los teléfonos. Vos tenés la devolución de la gente y quizás presta más atención, aunque la radio está prendida, el lenguaje es distinto también, y llega más creo, a la gente, o hay gente más dispuesta a prestar atención. En realidad salsa no era por la música, era por salsa por un poco de cada cosa, una cosa muy picada, con llamadas de la gente, con saludos. En aquel tiempo se usaba el saludo radial, era divino, gente que te estaba esperando el saludo, que la saludaras por radio, o que fulano que era el invitado me saludara a mí por radio. Y esa música tropical estaba muy presente en Viva la Salsa. Sí, claro, estaba muy presente porque, ya, como te digo, había una apertura, era el pop latino que se llamaba en aquel momento, no era cumbia, era pop latino. Bueno, pues vino la apertura de los chocolates, los mayonesas, todo lo demás. Yo creo que fue pionero en muchos aspectos en cuanto a al contacto con la gente. ¿Y no había un personaje llamado Salsito también? Salsito también, claro. Había un personaje llamado Salsito que lo hacía en gallego. ¿Cuál era el vericueto técnico? Era un distorsionado. El gallego técnicamente, Luis Miguel Comesaña, era un tipo sumamente... Yo aprendí muchísimo de él. Él tenía una consolita chiquita, un aparatito. Yo ahí te traje unas fotos para que puedan mostrar que están muy buenas. De lo que era el monitor que teníamos arriba de la radio. Era maravilloso, porque era una radio que el padre del gallego le había reconstruido y le había arreglado, y con eso nosotros nos monitoreábamos, porque vos no te acordás, son muy chicos, pero una época en la que no habían auriculares, no nos escuchábamos cuando hablábamos, no era fácil poder
Y en eso hay varias anécdotas que están muy buenas, de gente a la que mandaban a escuchar a la esquina porque no se podían monitorear. Y eran las primeras veces que nos podíamos monitorear, teníamos el monitor, auriculares, era maravilloso escucharnos cómo estábamos saliendo al aire. Una etapa muy linda. Nosotros creo que la disfrutamos, siempre con el Gallego intercambiamos mensajes, ahora lo seguimos haciendo. Lo lindo que la pasábamos, lo que nos divertíamos y con qué poco nos revolvíamos, ¿no? Cada día estamos más cerca de los 15 años de la radio y también del regreso de un clásico de emisora principal. A partir del viernes 7 de abril hasta el domingo 16 vas a poder conectarte y entrar en sintonía con el programa de todas las barras de San José, Operación Turismo 2006. Un personaje maravilloso, un tipo entrañable. Me tocó conducir muchos años con él un exitazo que era el Operación Turismo, el programa de las barras, cuando teníamos inscritas 600 barras, era impresionante. Sebastián fue un tipo que supo conjugar la radio con el humor que él ejercía en el escenario. Pero ese mundo que él vivía y ese escenario que él tenía lo llevaba a hacer un programa espectacular. Que tenía una dinámica muy rápida también, muy veloz, muy vertiginosa, que también utilizaba notas móviles desde el exterior que llegaban a través del VHF, la música, era todo muy dinámico. En la mayoría de los departamentos hablas de programas de barras de turismo y nadie sabe de lo que estamos hablando. Parece un fenómeno que se generó acá en San José. No sé si se formó acá en San José. Yo creo que hay un antecedente muy valioso que es el del Facha Ruiz, ¿no? El Facha hacía un programa que era, yo llegué a escucharlo, el tradicional programa de las barras, ¿no? Nosotros lo reformamos un poquito y al tenerlo al formato de FM, cuando lo llevamos al formato de FM, se transformó en un éxito impresionante. La FM clarificó la radio. El oyente percibe una calidad distinta a la M, totalmente. Y eso llevó a que mucha gente optara por Yo recuerdo la lucha que tuve para que mi madre me pudiera escuchar en FM, porque no se animaba a cambiar la perillita, el botoncito. Entonces tuvimos una lucha interna nosotros para poder imponer la FM. Pero creo que se consolidó, ese programa lo hicimos mucho tiempo con el Gallego Comesaña, lo hicimos mucho tiempo con Sebastián Amaro. Era un exitazo, era el programa que más facturaba en la radio. En una semana se facturaba lo que otros programas no facturaban en el año, para que te hagas una idea. Era impresionante. No solo en facturación, sino también en oyentes, en la audiencia. Fue una época muy linda. Como te dije al principio, creo que todos tenemos la idea y la convicción clara de que el tiempo que vivimos nuestro fue mejor que el de los demás. Creo que a todos nos pasa. ¿Es así? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque era otro tiempo y no estoy desvalorizando lo que se vive hoy, pero tengo mucho recuerdo con valor de aquel momento. Los medios de comunicación, como te decía hoy, estaban nutridos de grandes referentes, de personajes de radio. Era un placer prender a cualquier hora, cualquier radio, porque había alguien con peso conduciendo un programa o con peso hablando en un informativo. Yo creo que hubo un cambio, una brecha en la que se abrieron los medios y se masificaron algunas acciones y se perdió calidad. Respira hondo y sentí tu radio en el aire. Emisora principal 107.9. Supiste estar de los dos lados del vidrio y conocés la lógica del operador también. ¿Cuál es el rol que debe tener el operador en un programa? Tuve de los dos lados. Siempre tiene que estar, me parece, comprometido. Y yo he tenido la suerte del mundo. A mí no me gusta estar del otro lado. Me tocó también conducir y estar haciendo mesa. No me gustaba. La verdad no. Necesito también la otra cara que está del otro lado del vidrio. Porque es la primera respuesta que tenemos cuando hacemos radio.
si hacemos un chiste, si hacemos algo, si hacemos un comentario, el operador también te mira o se sonríe, o ese gesto quizás se multiplica con las personas que están escuchando. El operador para mí es el 51% del programa. Yo en este momento me quedaría con el 50-50. Yo creo que desde ambos lados debe existir esa conexión, si no el fenómeno de la comunicación sin ninguna de esas partes no existiría. Es muy importante, es tan importante como cualquier persona que esté en cabina, en estudio, porque claro, es el que maneja los niveles, las intensidades, los planos de la música, de la cortina, si hay cortina, también de las comunicaciones telefónicas en caso de haberlas, y tiene que, según la dinámica del programa, también hay veces que el operador es como un pulpo, ¿no? Que está a 4 manos, y conectado, llega un momento, seguramente te ha pasado, que ya hay como una conexión telepática entre el operador y el conductor o conductores. Cortame el micrófono, poneme de nuevo al aire, bajá la cortina, subí la cortina, 1000 cosas que hacemos y que el operador es fundamental. Empieza que no puede faltar en el engranaje de la radio. Operador no es la persona exclusivamente que se sienta atrás de una consola, sino aquel que se mete en la función que está cumpliendo y que pasa a ser un cómplice con la persona que está del otro lado del vidrio, que está al aire a través del micrófono. Y creo que eso, ¿no?, el meterte en esa función, hace que estés pendiente de los detalles, de que el volumen de la música, el volumen de la voz, la forma de combinar las dos cosas, la forma de que desde que tú te vas de un tema musical a una publicidad, tenga una forma y no sea de cualquiera. Y eso te permite también empezar a afinar el oído. Creo que no se hace en un tiempo corto, creo que se va haciendo durante el correr de los años y a uno le permite también corregir errores de uno, ¿no? Es una tarea que como que cierra todo el círculo de lo que tiene que ver a los medios de comunicación y bueno, te permite desarrollar diferentes cuestiones, como por ejemplo el sentido del tiempo, el gusto por la música. Tiene que meterse de lleno en el programa que está saliendo al aire. Tiene que transformarse en una pieza más del engranaje. A veces tenemos, como en todo, gente que va, cumple con su tarea y está muy bien y lo hace muy bien. Y después tenemos aquellos que se ponen inmediatamente la camiseta del producto que está al aire, entonces se transforman en cómplices, ¿no? Cómplices en la selección de una cortina, cómplices en la colocación en el momento preciso de la música que va a sonar, del próximo tema, en mi caso, que es un programa de música el que estamos realizando en este momento. El trabajo operador-conductor es fundamental y es un equipo. El aprender del que está del otro lado, no es lo mismo que vos vengas y tengas siempre al mismo operador, a uno como operador que durante se desarrolla todo la programación de la radio está de alguna forma escuchando diferentes voces, escuchando diferentes opiniones, escuchando también diferentes oyentes y bueno, ¿cómo no te va a abrir la cabeza a esa tarea, Diego? Y que cuando vos te metes en la función empezás a deducir qué es lo que quiere esa persona, cómo lo quiere, empezás a conocerla. Entonces hay un lenguaje que se va metiendo en el día a día, en el funcionamiento, y creo que lo hace especial eso, ¿no? Ya no hay palabras de por medio porque ya se conocen las personas. Quien está del otro lado te conoce a ti, tu forma de trabajar, y tú aprendes a conocer al otro. Creo que la idea justamente del operador, meterte en esa función cuando tú sacas un programa al aire, es adaptarte a la propuesta del conductor y que esa propuesta realmente sea plasmada con el gusto de él, ¿no?, al aire. ¿Y los secretos de la operación técnica? ¿Y quién? ¿Lo fuiste aprendiendo solo, acompañado? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo creo que fue todo un proceso, sí, tú lo dijiste bien. Pablo un poco me guió en el funcionamiento de esa consola Urey que teníamos nosotros en radio, que era una consola de volante, no una consola como hay hoy en día en la mayor parte de las radios del país, que son canales deslizables. En ese momento los canales
para subir y bajar el volumen, eran de forma redonda, volante se llama, y de esa forma se operaba, ¿no? Los puntos de contactos en ese volante eran varios a través de los dedos y generaba cierta comodidad al momento de trabajar. En lo personal a mí me gustó mucho, me sentí muy cómodo trabajando con esa consola, por eso que decía, ¿no? Por la forma de operar el volumen. Era una consola que, si bien no tenía mucha cantidad de canales, se podía multiplicar su función a raíz de algunas perillas que se iban habilitando y esos canales pasaban a tener otra función, se iban multiplicando. En mis comienzos de la radio, en la década del 70, fines de los 70, teníamos el long play, el pasacassette, la cinta magnetofónica, y teníamos la publicidad, venía en discos de 78 revoluciones por minuto. Imagínate una publicidad de 20 segundos en un disco que gira 78 revoluciones por minuto, 78 vueltas por minuto. Y tenías 10, 15 discos de ese tipo. Y tenías 2 pasadiscos, 2 platos, que le llamamos. Tenías que 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Y cuando se terminaban los últimos 20 segundos, ibas al long play, que era la música, o el LP, poner el tema que querías, porque es muy fácil poner el primer surco, el primer tema. Pero si querías poner el tercero, primero tenés que bajar la velocidad del pasadisco, de 78 a 33. Porque si no, sale como las ardillitas el sonido, claro, ¿no? Y después, lógicamente, que salga en lo posible bien ajustado y sin un bache, ¿no? Que una de las cosas peores que existe en la radio, yo me hago cargo, que lo he hecho en mi vida muchas veces, son los baches, los espacios en blanco. La computación, en cuanto a lo que trabajábamos al aire, era muy básico, era un programa de salida del aire donde solamente había publicidades. Estábamos hablando que en la parte gráfica en pantalla que nosotros mirábamos para emitir las publicidades, que no todas las emitíamos a través de una computadora, como por ejemplo hoy sí se puede trabajar, en su momento eran publicidades puntuales. Después había que operar los famosos y conocidos cassettes, que en su momento supimos también a través de ella emitir publicidades. Y bueno, también en ese momento algunos compactos, ¿tá?, que nos permitía grabar publicidades y poder poner al aire. En el caso de la tecnología, al operador la ayuda muchísimo, muchísimo, pero es impresionante. Manejándola bien, cómo te facilita las cosas. Es indudable que es así, porque tenés computadoras, tenés MP3, tenés páginas donde podés bajar música instantáneamente. Esto era mucho más difícil. Y el operador es el que tiene el poder. Donde el operador, digamos, el conductor, el comunicador, el periodista, por más que tenga mucho que decir, si el operador no habilita la lucecita roja, no hay Lola. En el panorama nacional, aproximadamente a las 21 horas de hoy, comenzará a mermar el servicio de transporte urbano y suburbano, ya que se cumple el martes la medida de paro de 24 horas convocada por la Federación Obrera del Transporte. En la radio en aquel momento había un equipazo. Yo siempre digo que la parte periodística, y se empezaba a nutrir la radio en ese momento también de otros actores. Llegaba Wilson Ramírez. Y ahí comencé. Transcurriste la mitad de tu vida en AM y después diste el salto a emisora principal, que llegas a principal en el año... En el año 2000. 2000. ¿Cambia la forma de comunicar de AM a FM? ¿Notás algún cambio o vos más o menos te manejaste de la misma manera? Creo que hay una forma de comunicar distinta, capaz que más íntima en la FM, ¿no? Pero en realidad, yo cuando me fui a Principal, me fui a hacer un programa periodístico que era un poco lo que yo venía haciendo en CW41, en Radio San José. Me fui a hacer otro periodístico que era Puesta al Día y en realidad no me di cuenta mucho de esa transición, lo que implicaba desde el punto de vista de la comunicación, porque en realidad seguía haciendo un poco lo mismo.
Pero ahora que me lo preguntáis y si me pongo a pensarlo, quizás la FM requiere un poco más de una comunicación más íntima. Alguien que me marcó mucho fue Wilson, por ejemplo, en un montón de aprendizajes, ¿no? Siempre recuerdo, bueno, algunas recomendaciones, consejos que uno los lleva a la práctica y que después que pasan los años también te vas dando cuenta que, bueno, sí tenía razón o lo apliqué acá o allá, pero todos igual marcan algo, ¿eh? ¿A quiénes recordás puntualmente? Y bueno, pasaron muchos, de verdad. Por ejemplo, cuando yo ingresé estaba Rosa Laura García, Gastón Márquez, Sebastián Amaro, el Mesa de Controles y con su programa. Estaba Luis Miguel Comesaña, yo qué sé, no los voy a nombrar a todos porque, bueno, evidentemente, bueno, Rodrigo Morales, Nicolás Viña, yo qué sé, te estoy hablando años atrás, años realmente. Y después Hugo Robaina compartiendo, tuvo Jorge Pérez, bueno, Wilman años, compañero con Wilman Reyes. Y de Silvana, ¿qué te puedo decir? Creo que nos complementamos siempre bien. No recuerdo haber tenido una diferencia con Silvana que vos digas, esto, acá hay un quiebre. Nunca. Sí, obviamente teníamos algunas opiniones en el trabajo normal, digamos, pero de intercambio, de aporte, digamos. Me parece que fue una de las relaciones más lindas que cultivé en los medios. ¿Años? ¿Cuántos? Ay, con Silvana, y bueno, yo te diría que si yo arranqué el informativo y enseguida que prácticamente siempre, con Silvana siempre, porque o coincidíamos en la radio y cuando yo tuve ese impasse, seguimos vinculados en el canal. Son como 2 etapas, del 93 al 2000, una primera etapa muy vinculada al fútbol, a las transmisiones de fútbol, al equipo de fútbol principal, y después, ya al poquito tiempo, tal vez al año, 2 años, ya me vinculé a los informativos, seguí con el fútbol un tiempo, y en el 2000 ahí hay un impasse, y la segunda etapa, digamos, a partir del 2002 hasta el 2014. Y ahí, informativos y el periodístico puesta al día. Son como 2 etapas, te diría que 19, capaz que 20 años. Cuando haces esa transición hacia los informativos, ¿te costó hacia la parte más periodística? ¿Te costó o fue una transición natural, digamos? Fue natural. Viste que cuando sos jovencito, como que, viste, todo es más fluido, digamos. Ahora que uno es más grande, cuesta más. Pero fue natural además porque me ayudaron pila, ¿no? Y no quiero nombrar gente porque me voy a olvidar de alguien y no está bueno. Pero tuve mucha ayuda, entonces eso facilitó las cosas y creo que de a poquito, en poco tiempo, ya le había agarrado el ritmo gracias a ese apoyo que tuve. Y es bueno tener esos referentes, más allá de lo que uno pueda aprender en sitios de educación formal, pero dentro de una emisora tener esos referentes que van educando a las nuevas camadas, ¿es importante? Es importante no solo para la radio o para un medio, es importante para la vida. Para todo, siempre tenés que tener referentes. Si tus referentes son buenos, vas por el buen camino. Yo tuve la suerte de tener algunos compañeros, obviamente más veteranos que yo en aquel momento, que fueron muy importantes en mi vida, digamos, y que yo lo valoro mucho. Que me hicieron ver, por ejemplo, que en un medio de comunicación lo más importante no es el que está frente al micrófono. Lo más importante es en realidad el mensaje que vos estás transmitiendo, la noticia, pero no sos vos el personaje central, ¿tá? Entonces, esas cosas a mí me enseñaron bastante y digamos, de alguna manera me hicieron ver la responsabilidad que tenemos. Y después te vas dando cuenta y vas tomando conciencia y bueno, y si tenés la suerte de tener compañeros que además te enseñen, te vas dando cuenta de la importancia y del rol que los medios de comunicación y la responsabilidad que tenés como comunicador. El problema es cuando existen algunas empresas o algunos periodistas con una intención sesgada. Entonces yo no estoy recibiendo la información, no sé si objetiva, pero al menos que se trate de ser lo más equilibrado posible. Y bueno, en estos tiempos pasa bastante y eso termina siendo un problema para el
el que tiene que absorber la información, porque tenés que empezar a buscarle el lugar donde te sientas más identificado. Uno entiende que pasa por un tema también de ideología, pero yo creo que los medios también, en cierto momento, tienen que pensar que el destinatario tiene que llegarle la información elaborada desde un punto de vista lo más independiente posible. No existe la independencia en el periodismo, estamos de acuerdo. No existe la objetividad, porque si yo estoy opinando, ya es subjetivo lo que estoy diciendo, es lo que opino yo. Pero en definitiva, me parece que eso se ha distorsionado en los últimos tiempos. ¿Qué opinión tenés respecto de la subjetividad y la independencia? Hay algunos dicen que el periodista debe ser objetivo. Sin embargo, cuando uno opina, hay cierta subjetividad. En todo caso, debería ser independiente. ¿Qué percepción tenés? Hay subjetividades de que preguntás, porque uno pregunta de determinada forma y lo carga de sus emociones y desde su cosmovisión de ver el mundo, ¿tá? Entonces siempre hay una perspectiva personal. Lo que sí creo que en el periodismo, sobre todo, uno tiene que ser intelectualmente honesto en el sentido de que cuando estás opinando y estás dando un punto de vista sobre algo, la gente sepa que estás opinando. No mezclar, digamos, géneros. Si estás informando, estás informando. Y ahí uno tiene que hacer un esfuerzo por ser imparcial, digamos, ¿tá? Y por darle a la gente todos los puntos de vista que la gente se merece tener y por tratar de transmitirle lo que uno considera que es la verdad desde el punto de vista noticioso, ¿tá? Ahora, uno tiene que ser claro en ese sentido. Uno tiene que establecer claramente cuándo estás opinando y cuándo estás informando. Vos hiciste informativos, hiciste periodísticos. ¿En alguno de los dos formatos te sentís más cómodo y por qué? Sí, creo que me siento más cómodo en el informativo. Me parece que me siento más cómodo en un informativo porque a mí, por ejemplo, me gusta a la hora de hacer radio tener todo como muy minucioso, muy cuidado, a la hora de redactar. Entonces creo que a la hora de enfrentarme a un micrófono en un informativo estoy más seguro que en un periodístico en el cual capaz que uno tiene por ahí que ser un poquito más yo mismo. En el informativo me sentía cómodo, capaz que porque soy más estructurado, digamos, y bueno, estaba todo ya como libretado, digamos, todo armadito, creo que por eso. Son dos cosas distintas, o sea, las dos tienen su disfrute, pero el periodístico en particular sí, es más descontracturado y más, en particular me gusta mucho el rol protagónico que le damos al oyente. Para mí el oyente es fundamental. El periodístico te da más libertad de jugar con otras cosas, tiene cosas muy lindas, la entrevista, el mano a mano. ¿Qué tiene que tener un buen entrevistador? Sobre todo pienso, por ejemplo, en el género de la política. Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener? Tiene que informarse, tiene que informarse de lo que está hablando, tiene que tener un plan de la entrevista, tiene que conocer al entrevistado, un plan básico de la entrevista, que no quiere decir que no pueda de alguna manera ser flexible en el desarrollo de la entrevista. Y tiene sobre todo que saber escuchar al entrevistado, ponerle mucho oído al entrevistado. Porque el entrevistado siempre te da oportunidades, que creo que eso es lo que hace más rica la entrevista, de repreguntar. La repregunta es un recurso que me parece que le da mucha agilidad, entretiene al que escucha y me parece que hace más rica la entrevista. ¿Qué es ser un informativista de radio? Comunicar noticias. Es una responsabilidad muy grande, primero que nada. Es saber que le podés generar cosas a las personas. Ser informativista en radio es sentir que también, además de transmitirle cosas negativas, podés transmitirle también cosas muy positivas. Es entender que a veces
hay que decir cosas que a uno le duelen, pero hay que decirlas igual. Uno tiene una visión, la mujer tiene una visión distinta en el abordaje de determinados temas. Digo naturalmente, me parece. Estarán de acuerdo o no, pero me parece que sí. Una sensibilidad distinta. La mayor presencia siempre, no sé si vos tenés esa percepción también de los medios locales, son hombres. Y yo lo noto eso con la audiencia, cuando uno opina, hablando exclusivamente del periodístico, cuando uno opina de determinados temas, más si todavía sos mamá y hay una situación que pueda estar reflejándose en alguien que te está escuchando. Me parece que hay temas puntuales que sí, que se transforman en referente, pero ya te digo, por el abordaje más que nada, por el tratamiento del tema. ¿Cuándo te diste cuenta del rol social que tiene la radio? Sobre todo de poner el oído a las inquietudes de los vecinos y por ahí ser un amplificador de sus necesidades y que llegue al espectro político, al espectro gubernamental. Con el desarrollo, con la práctica, me fui dando cuenta de la profundidad que eso tenía. Creo que uno lo intuye eso. Desde que entras a trabajar en la radio, intuís. Capaz que no sos totalmente consciente de eso. Vos escuchás un programa de la mañana, un periodístico de la mañana hoy en día, y siempre están recibiendo constantemente mensajes, la gente transmite inquietudes, problemas que hay en el barrio, ¿verdad? A veces muy cerquita de la propia radio, claro, establece una vinculación muy estrecha con la audiencia, muy estrecha. Sí, tiene un rol comunitario, te diría. Si bien uno tiene, me parece a mí, y yo lo siento así, una audiencia que te acompaña, pero al no poder contabilizarla, sí creo que esos comentarios para mí son los más lindos de saber que llegás. Tu radio, tu pasión. Soy tu radio, tu pasión. Te voy a invitar a que te pongas los auriculares que están acá. Ah, mira, no los había auriculares. Y te voy a hacer escuchar algunas voces que capaz que reconoces y te voy a pedir opinión acerca de esas voces. En el panorama nacional, la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, DINACOA, proporcionará a partir de esta semana un estudio contenido de los precios mínimos y máximos de los mayoristas según revelaron fuentes del organismo. Este estudio, que será entregado la próxima semana, explicaron, se agregará al que habitualmente se distribuye a los consumidores en materia de orientación. Las autoridades... Esa parece la voz de Pedalito, de Carlos Lacaba. Carlos Lacaba Berardi. No lograba identificar la voz. Bueno, trabajé muchísimos años con él. Las voces quedan en lo más profundo, ¿no? Justamente cuando yo decía esa anécdota que conté de la persona que me dijo, lo importante no somos nosotros frente al micrófono, lo importante es la noticia que estamos dando, fue Carlos Lacaba Berardi. Carlos Lacaba Berardi fue un referente para nuestra generación y nos enseñó muchísimo. Cuando empezamos, que éramos muy chicos, teníamos 4 o 5 espejos en que mirarnos. Yo qué sé, en la vieja 41 estaba Carlos Lacaba Berardi y Pedalito, que era muy exigente, te marcaba todo. O sea, yo leí informativos con Lacaba. Íbamos a la tanda y Lacaba me decía, ¿viste lo que dijiste? Esto lo dijiste mal, aquello, esto, lo otro. Te iba marcando en el medio del informativo. Que te ponía nervioso, aparte, porque yo digo, ahora salgo otra vez al aire, me va a mandar una embarrada, ¿no? Aparte, es una parte muy importante de la identidad de San José. El otro día escuché a unas personas saludándose, buenos días San José, y buenos días San José era el saludo de todas las mañanas de Carlos Lacaba Berardi cuando empezaba el informativo en CW41. Y terminó siendo el nombre de su último programa, que fue en Principal. Exactamente, que se llamaba así. Buenos días San José. Pedalito con aquel tan famoso Buenos días San José, en lo que tiene que ver con informativos, con aquel Pilsen, que lo hacía en la locución comercial del fútbol, mostraba que era una persona que era muy inteligente para hacer radio, tenía un profesionalismo extremo, y no digo que esté mal, digo que era un profesionalismo extremo, que hoy son pocos los que van quedando. Para la radio
creo que en esa generación, él y Raúl Esguila Martí y Tatita eran las figuras centrales del periodismo radial acá en San José. Yo pienso que Pedalito, Carlos Lacaba, era un apasionado por todo lo que hacía. Por la radio era un apasionado. Y yo siempre digo, el hecho de que uno haya podido convivir con esa gente y aprender de esa gente, no muchas veces porque venga y él te diga, mirá, te voy a enseñar esto, sino observando cómo hace las cosas y de qué manera las hace. Y el respeto que tiene por el oyente. Entonces uno queda con eso, ¿no? Pasan los años y vos te acordás que lo fundamental en la radio es ser un apasionado y tener respeto por la gente. Por eso yo digo siempre, cuando tengo oportunidad de hablar en la radio, que las radios tienen que tener dos canales presentes. Claro. ¿No? El canal económico, que lógicamente, eso no lo podemos evitar. No voy a decir, no, yo voy a sacar plata de bolsillo para hacer radio. Pero no deben olvidar la parte de la comunidad. La parte comunitaria no se debe olvidar. Y tiene que estar siempre presente, incluso a veces por encima de la parte económica. Además de haber tenido una actividad muy importante como letrista de murgas y en la cultura popular, fue relevante aquí en San José. Pedalito, aparte, vinculado al carnaval, vinculado al humor, gran guionista, que supo terminar su etapa radial en Principal FM precisamente. Yo supe hacerle la mesa de controles casi todos los domingos en el programa Buenos Días San José, se llamaba. El último. El último programa que hizo, junto a Wilson Galoso y otros más. Todos personajes guionados por él, y hasta el último momento mantuvo ese profesionalismo. Más noticias mañana a las 8:15. Principal informó primero en 2 minutos. Estoy aquí, estoy pensando en vos una vez más. Quiero hablarte, ya comprendí que somos vos y yo, que estemos juntos. Es importante porque soy tu amigo, tu conexión. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión.